Desde que el hombre se irguió sobre sus dos pies, comenzó a explorar el mundo que lo rodeaba, construyó caminos y trazó mapas para que otros los caminaran. Trató de imaginar el mundo que no podía abarcar con la vista hasta que también conquistó el cielo. Desde ese cielo pudo ver el mundo que lo hospedaba y comenzó a entender que lo inmenso tenía límites. Vio formas y descubrió colores que nunca había visto e intuyó que podría entender más cosas. Solo tendría que construir las máquinas que lo ayudaran a comprenderlas. Bienvenidos una vez más a Código Rupestre, este proyecto que nace desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Recuerden que pueden comunicarse con la producción del programa a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook o ver y descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.códigorupestre.com.ar. Actualmente existen más de 3.000 satélites, pero solo un centenar están orientados a la observación de la Tierra. La observación remota satelital se utiliza para obtener información acerca de procesos naturales como la capa de ozono, la concentración de gases por el efecto invernadero o la deforestación. La Universidad Nacional del Comahue, a través del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades, cuenta con un grupo de profesionales dedicados a esta especialidad. Bueno, yo soy Marisa Cogliatti, por mi formación soy doctora en Ciencias de la Atmósfera, que es una carrera que se estudia en la Universidad de Buenos Aires, y acá en la universidad soy auxiliar de la Cátedra de Climatología en Geografía y tengo a cargo la Cátedra de Calidad del Aire en la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, que se llama FACIAS. Teledetección es cuando uno puede observar algún fenómeno que ocurre, en el caso nuestro, en la superficie de la Tierra, pero lo hace desde una determinada altura. Entonces uno puede abarcar grandes áreas con algún tipo de sensor. Cada sensor detecta algo. En particular nosotros utilizamos satélites para el estudio de diversas cosas que se dan sobre la superficie terrestre o inclusive entre la superficie y la altura a la cual está el satélite. O en toda esa altura está la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces el satélite no solamente nos da la información de la superficie, sino que nos da la información de la superficie más la información de la capa atmosférica que hay entre la superficie y el satélite. ¿Sí? Para saber un poquito los antecedentes de la teledetección, uno debería remontarse a lo que es observar un fenómeno con algo, ¿no? Una cámara, por ejemplo. Yo creo que el antecedente más factible para que la gente lo vea es una cámara. Uno con una cámara detecta algo y guarda esa información para después procesarla. La fotografía aérea fue anterior a la utilización de aeroplanos y con objetivos principalmente militares. En 1908 se diseñaron cámaras lo suficientemente livianas para ser cargadas por palomas mensajeras. También se construyeron grandes barriletes a los que subían y bajaban cámaras de madera con placas sensibles de vidrio que se revelaban en el campo de batalla. A mitad del siglo XX comienza la utilización de las imágenes aéreas con fines científicos. Se hacían desde aviones a gran altura y su interpretación y tratamiento requería de un detallado trabajo manual.
La era espacial dio lugar, entre otras cosas, a la fotografía satelital. En particular, las imágenes que nosotros detectamos, hay gente que le dice fotografía de satélite, entonces es el equivalente a una cámara. El satélite tiene estos sensores que en alguno de los canales tenemos el equivalente al visible, al canal visible, o sea, a lo que vemos, o sea que sería una foto. Lo que pasa es que como nosotros esa información la detectamos con tonalidades de grises o con números, que son lo que se llama el nivel digital, yo después esa información que tiene que ver con la energía que me radia la superficie y con el tipo de radiación que emite la superficie más la atmósfera, yo la puedo convertir en datos que me van a servir para analizar, por ejemplo, en el caso nuestro, la cobertura de nieve o la temperatura o la evapotranspiración inclusive. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Si yo quiero calcular temperatura de la superficie, nosotros tratamos a la superficie de la Tierra como si fuera algo similar a un cuerpo negro. ¿Qué quiere decir esto? Que recibe radiación y emite radiación. Un cuerpo negro recibe radiación, la recibe toda y la emite toda, ¿sí? Nosotros sabemos que la Tierra no es así. Recibe una parte, la refleja, otra parte la transmite y otra parte la absorbe. Entonces esa absorción de energía hace que la Tierra cambie su temperatura. Cuando la Tierra cambia su temperatura, vuelve a emitir, pero recibió la radiación en una longitud de onda y la emite ahora en otra longitud de onda. Entonces, lo que nosotros detectamos son esas diferencias, ¿no? Entonces, tenemos radiación en una longitud de onda, la vuelve a emitir según su temperatura en otra longitud de onda y eso nos da a nosotros idea de ese intercambio energético que hubo, ¿no es cierto? Y podemos sacar conceptos como en función de lo que emite, de la emisividad del objeto, podemos decir con qué está formado o qué tipo de reflexión tiene, o sea, si refleja mucho, refleja poco, si transmite ese objeto. Por ejemplo, no va a transmitir ni emitir lo mismo una superficie de agua que un pedazo de roca. ¿Por qué? Y porque la roca sabemos que va a tener un porcentaje distinto y digamos la gente misma se da cuenta, ¿no es cierto? La radiación atraviesa el agua, por eso nos damos cuenta cuando nos metemos en el río que en el verano el agua está un poco más caliente, está más tibia cerca de la costa que la radiación puede penetrar, que por ejemplo en el medio de un lago que sabemos que tiene una profundidad muy alta y que no se puede llegar hasta mucho más abajo, ¿no es cierto?, con esa radiación. Hay diferentes métodos que tienen que ver con el vehículo que lleva el sensor, como por ejemplo hablábamos recién de la fotografía aérea, ¿sí? Y los satélites. Y dentro de los satélites tenemos los que son satélites ópticos, o sea que tienen que ver con la detección en forma de fotografías, digamos, sensores que tienen que ver más con la fotografía, y otros sensores que son de tipo radar. Los que son de tipo radar tienen otro tipo de usos y tienen algunas ventajas que seguramente Ana Paula después comentará, como por ejemplo que al radar no le importa si está nublado o no. Nosotros estamos detectando la superficie mediante una imagen satelital, tenemos el problema que cuando hay en una nube lo que podemos analizar son las nubes, pero no vemos qué hay por debajo. En cambio, en las imágenes de radar sí se puede analizar porque el radar atraviesa la capa de nubes, ¿sí? Entonces serían distintos tipos de sensores. Como para dar algunos ejemplos de las utilizaciones o de las cosas que nosotros hemos hecho con imágenes satelitales, desde el año 2000 más o menos, o antes que nosotros habíamos empezado a trabajar con imágenes satelitales, yo en particular trabajaba en ingeniería con el doctor Lassig, y ahí nosotros recibíamos, ahí sí, había un receptor de imágenes NOAA, y con esas imágenes NOAA nosotros hicimos trabajos de temperatura de superficie durante el día y durante la noche en toda la zona del valle. O sea que nos daba una idea de cómo se da el campo de heladas radiativas nocturnas en el valle. Bueno, otra aplicación que puede tener las imágenes satelitales, por ejemplo, se utilizan, hay una manera que uno tiene de obtener una información que está relacionada con el estado fenológico que tienen las plantas.
que hay un índice en particular que se llama índice verde, que si uno hace el estudio de ese índice, por ejemplo, de todo un campo, nos da la idea de en qué estado está el campo, si todas las zonas están creciendo de la misma manera, el nivel de verde que tienen las hojas, ¿sí? Entonces sirve para estudios de desertización. También hay gente que está trabajando haciendo estudios de nubes de sal, por ejemplo. En el norte, en la Laguna Mar Chiquita, la gente del Servicio Meteorológico Nacional estudia cómo se mueve la sal que levanta el viento y que lleva sobre la provincia de Córdoba a partir de la evaporación y del borde donde no hay agua de la Laguna Mar Chiquita. Esas son algunas utilizaciones que tienen los sensores remotos. También se puede detectar y seguir una pluma volcánica, por ejemplo. Las plumas del volcán, ustedes lo deben haber visto en la televisión, cuando estuvieron las distintas erupciones volcánicas, uno podía ver con la parte visible, cómo seguía todo lo que se llama la pluma, que es donde va a parar la ceniza del volcán. Entonces, tanto la parte visible como el estudio aparte de la imagen satelital tiene muchos usos, ¿sí? También se usa para detectar sedimentación en ríos, ¿sí? Uno, dependiendo de la tonalidad que tiene el agua, puede detectar si tiene más sedimentos o menos sedimentos. E inclusive nosotros con el NOAA habíamos hecho un trabajo para, con las imágenes térmicas sucesivas, uno podía detectar inclusive algunos pequeños movimientos en lagos, ¿no? La velocidad del flujo del agua en espejos lacustres. Bueno, nosotros hasta el año pasado teníamos un proyecto que trabajaba la parte topometeorológica, o sea, toda la parte de meteorología relacionada con las variaciones de la topografía a través de imágenes satelitales. ¿Por qué puede servir esto? Porque hay lugares donde uno no puede acceder con frecuencia y lo puede ver desde satélite. Y es algo medio nuevo, todo esto de teledetección, entonces sí hay maestrías, por ejemplo, hay especializaciones e inclusive dentro de la universidad, algunas de las especializaciones que son en el sistema de información geográfico tienen parte de teledetección. Información de interés. Especialización en trabajo social forense. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue será sede de la carrera de posgrado Especialización en Trabajo Social Forense. El ciclo lectivo inicia en agosto del 2013 y finaliza en agosto del 2015, implementándose el cursado con un encuentro mensual. Está orientado a los profesionales del trabajo social que cuentan con título de grado de licenciado en trabajo social, licenciado en servicio social, trabajo social o asistente social, egresados de universidades nacionales o extranjeras que hayan cursado carreras de 4 o más años de duración. El cupo es limitado. Para mayor información, los interesados deben comunicarse al Departamento de Posgrado de la Facultad al teléfono 0298 44 33 670 interno 12 o escribir al correo electrónico posgradofade@hotmail.com. En el ámbito de la observación remota satelital o teledetección, los equipos que se utilizan han crecido significativamente en la última década. Innumerables plataformas orbitan la Tierra con sofisticados equipos sensoriales, como escáneres multiespectrales o sistemas de radares. Pero ¿cómo funcionan y qué nos pueden decir de la observación diaria que hacen sobre la superficie terrestre? Bueno, mi nombre es Ana Paula Salcedo.
Macedo, yo soy licenciada en Geografía. Acá en la universidad yo soy docente de una materia, una ayudantía, que es una materia de técnicas aerofotocartográficas, y después trabajo también afuera, digamos, en la provincia. Sí, básicamente uno lo que obtiene con la teledetección es lo que se denominan las firmas espectrales, y cuanto mayor resolución espectral tengamos en ese sensor, por ejemplo, podemos describir la firma espectral de la soja, ¿no? O de cualquier otro cultivo, y ahí ver cómo es el comportamiento espectral de ese tipo de cultivo, cómo responde en el infrarrojo, en el visible, en el térmico y demás, ¿no? Y eso va a responder a condiciones de si está atacado por una plaga o no, si está en la etapa de cultivo, si está en la etapa de cosecha, digamos, todo ese ciclo se puede detectar, los que están especializados en el tema, ¿no? Pueden ir viendo el ciclo del cultivo en función de su respuesta espectral, ¿no? Hay dos clasificaciones grandes, están los que son sensores activos y pasivos. Pasivo es aquel que simplemente recibe la energía que es reflejada por los objetos terrestres, por ejemplo lanzas, los más comunes. Son pasivos porque no, digamos, simplemente reciben la energía que es reflejada por los objetos. En el caso de los activos son aquellos que emiten su propia fuente, o sea, tienen su propia fuente de energía, emiten un pulso electromagnético que impacta en la superficie y luego tiene un eco de retorno, ¿no? Ese es el caso de los radares. Entonces las dos grandes diferencias son el radar es activo, ¿sí? Puede usarse de noche porque no necesita la luz solar, es independiente de las condiciones atmosféricas porque la onda es transparente a la nubosidad, por lo tanto podemos observar los objetos terrestres sin importar si está nublado o no, ¿no? Y en el caso de los pasivos justamente es al revés, digamos, son cámaras que captan la energía que es reflejada por los objetos terrestres. Y si está nublado sí vamos a tener dificultades porque vamos a ver la nube y no la cobertura por debajo. Y si está de noche también porque justamente la fuente de energía es el sol, la energía impacta en los objetos y esa energía es reflejada por los objetos y es lo que capta un sensor de tipo pasivo, ¿no? Entonces esas serían más o menos las dos grandes diferencias. El radar emite un pulso y en función de las características de ese objeto, si es agua, suelo, nieve, vegetación, esa onda va a sufrir, digamos, modificaciones, lo que se llaman interacciones distintas, ¿no? Entonces la energía que va a volver al radar va a ser menor o tal vez directamente no vuelva porque, por ejemplo, se denominan distintos tipos de interacciones especulares cuando la onda emite el radar un pulso, impacta en la superficie y no tiene retorno, por ejemplo en el caso de los cuerpos de agua. En el caso de la vegetación tiene lo que se llama interacción en volumen. Eso, bueno, es bastante complejo, pero cada cobertura tiene un tipo de interacción distinta y eso es lo que va a captar el radar, ¿no? Pero hay una diferencia de potencia entre la energía que emitió y la que va a recibir, obviamente va a ser menor, ¿no? Pero en el caso de radar, en algunas longitudes de onda tiene cierta capacidad de penetración la onda, pero algunos centímetros, digamos, no más. Y depende también si estamos hablando de suelo, de nieve, digamos, depende del tipo de cobertura, es la capacidad de penetración que tiene la onda. Por ejemplo, se suele usar, muchas aplicaciones, ¿no? Pero la que yo recuerdo, en la zona del delta de Paraná, cuando hay inundaciones, muchas veces se inundan las zonas donde están distintos tipos de vegetación, por ejemplo, juncal o la vegetación de ribera, ¿no? Entonces, con una imagen óptica yo no puedo mapear la zona inundada, porque voy a mapear solamente donde veo el agua, digamos, sin vegetación por encima. Pero donde tengo vegetación y el agua se metió o se anegó en las zonas con vegetación, no voy a ver solamente la vegetación. En caso de radar, es capaz de penetrar esa cobertura de vegetación y detectar el agua que hay por debajo. Entonces puedo determinar con precisión toda el área que fue inundada o que fue, digamos, que alcanzó esa crecida del río, ¿no? Eso se suele usar mucho en la zona del delta. El falso color es justamente eso, es cuando uno genera una composición color donde no utiliza los colores reales, ¿no? Y eso es muy útil en teledetección cuando uno quiere resaltar alguna variable en particular. Por ejemplo, es muy común la composición donde coloco la banda infrarroja cercana en el canal rojo, digamos. Entonces yo veo la vegetación en tonos rojos. Justamente es eso cuando
porque el rojo es un color muy vivo, ¿no? Entonces yo quiero, digamos, discriminar esa cobertura en particular, veo en qué longitud de onda tiene la mayor reflectancia y en esa longitud de onda coloco en mi canal del RGB, digamos, del rojo, verde y azul. Simplemente es eso, es lograr discriminar mejor la información, ¿no? A los fines visuales sobre todo. Ingreso 2013 en la FADEX. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue podés cursar abogacía, licenciatura y profesorado en comunicación social, sociología y servicio social. Vení al Comahue. Estudiá en la FADEX. Paso 1. Completá e imprimí el formulario en el sitio web preinscripción.uncoma.edu.ar. Paso 2. Revisá los requisitos en fadeweb.uncoma.edu.ar. Paso 3. Presentá la documentación en el Departamento de Alumnos de la FADEX, calle Mendoza y Perú, General Roca. Vení al Comahue. Estudiá en la FADEX. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of Aquarius and the SAC-D Observatory. El lanzamiento de los satélites argentinos construidos en el INVAP, como el SAC-C y el SAC-D, permitieron el trabajo conjunto de profesores de nuestra universidad con el CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Con las fotografías de estos satélites a los que se sumó el Landsat, se creó el Atlas de la provincia de Neuquén bajo de la dirección de Luis Bertani, actual secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Comahue. Esta es una aplicación educativa que se puede ver a través del servidor de la universidad. Esta es la portada del Atlas, se llama Atlas Neuquén desde el satélite, es un atlas de imágenes satelitales que se empezó, como les comentaba antes, con un proyecto de extensión universitaria, en la cual la idea era, digamos, generar como una base de datos de información de la provincia de Neuquén, pero utilizando imágenes satelitales y utilizando particularmente SAC-C, que es nuestro satélite argentino, que cuando se inició todavía no estaba SAC-D, era todavía un proyecto, ¿no? Nosotros iniciamos en el año 2005. El Atlas tiene esta la portada principal. Nosotros, por ejemplo, acá accedemos a SAC-C y lo que se hizo fue, se hizo un mosaico provincial con imágenes SAC-C y luego por departamento hacíamos, por ejemplo, una imagencita así por departamento, ¿no? Es más a nivel visual. Cada una de estas imágenes va acompañada de una descripción, que esta es la parte de constante actualización y acá se involucran muchos docentes, graduados, que a medida que nos van colaborando, vamos levantando al Atlas este tipo de datos, ¿sí? Entonces, cada departamento tiene su escena con una imagen SAC-C. A su vez, por departamento, si nosotros vamos acá a Landsat, por departamento seleccionamos 4 o 5 sitios de interés, ¿no? Y se hicieron recortes Landsat. Por ejemplo, acá tenemos Pampa del Oncoluán, ¿sí? Entonces tenemos una imagen, acá tenemos un falso color compuesto donde vemos todo lo que es rojo corresponde a lo que es vegetación, ¿sí? Justamente acá se colocó la banda del infrarrojo cercano que refleja mucho en lo que es vegetación en el canal rojo, por lo tanto por eso generamos esa composición. Cada una de las imágenes, o sea, cada escena viene, como les comentaba, con toda una descripción donde se comenta que se está viendo, la composición color que se utilizó y demás. Y esto está hecho por docentes de la universidad, graduados y demás, o sea, es múltiple la cantidad de gente que ha participado. Luis Bertani fue el director de este proyecto que se llama Atlas, del Atlas Satelital. Él fue el que comenzó a trabajar y convocó a alumnos, entre ellos en aquel momento yo era alumna y a otros compañeros más, y empezamos a trabajar en todo lo que es primero en el procesamiento de la información satelital, conseguir los datos, hacer el preprocesamiento que comentábamos antes, generar los recortes por departamento, seleccionar las áreas de interés y demás. Todo eso se utilizó con un software que en aquel momento la universidad tenía licencia.
Luego se trabajó con otro compañero que también maneja bastante la parte informática, y se hizo este montaje, digamos, en formato web, y en este momento se encuentra en el servidor de la universidad, ¿no? Hasta aquí el programa del día de hoy, esperamos que haya sido de su interés. Recuerden que pueden comunicarse con la producción de nuestro programa a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook o ver y descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.códigorupestre.com.ar. Soy Débora Cívicos y los espero en la próxima emisión de Código Rupestre. Muchísimas gracias.